Otro asunto de gran importancia que está ya también en el horno legislativo a punto de ser discutido, la marihuana. Ah, Tú sí. llevas el tema, llevas la batuta del tema de la Sí, marihuana. sí, sí, Se sí. está por conocer con mayor detalle precisamente esta ley de regulación de la marihuana en términos ya no solamente médicos, sino lúdicos y el tema comercial. E ¿Qué industrial. industrial? ¿Qué es exactamente lo que está en tu mesa? Mira, aquí está, te traje una copia de la iniciativa. Por cierto, no la presenté el martes, sino la voy a presentar hoy. Hoy. Y el martes no la presenté por varios motivos. Quise hacerle algunos otros últimos ajustes. Sobre todo que sigue siendo penalizada, o sea, la sanción penal cuando se vende a menores de edad. Y también cuando involucras a menores de edad en la cadena productiva. Entonces, esto lo quería yo Subrayar. subrayar y se quedó subrayado. Y también Subiremos el documento completo, si me lo permites, Sí, al sitio claro, para que quien lo quiera leer lo lea con claro. detenimiento. Ahora, lo mismo te estoy diciendo que el proyecto de ley. Este es un proyecto. Y en este sí quisiera yo que se aperturara un diálogo sobre esto y que, bienvenido, que se enriquezca. Y que también digamos, no solamente se enriquezca, sino que se tengan aportaciones importantes en este proyecto, porque es un proyecto. Es un proyecto que se construyó con varios meses de anticipación. Ya sabes que yo desde que estaba en la Suprema Corte participé en alguna resolución sobre el uso recreativo de marihuana y ahora ya, pues ya con la jurisprudencia, que pues se haga ya ley. se detona también, cuando menos que puedes sembrar en tu casa y que además puedes fumar ¿En público? esta ley contempla en público, sí. Que es un poco el debate también, ¿no? Hay discusión sobre ese punto. Que es en público En un también. parque, donde sea, en público. No, en lugares cerrados, no igual que el tabaco. O sea, tiene las mismas restricciones ¿Por qué no nos que el explicas tabaco. los ejes principales de la iniciativa? Mira, primero quiero decirte que es una iniciativa que fue construida con académicos, con expertos y con literatura que inclusive nos proporcionó Canadá cuando estuvimos allá. Ah, bueno, Canadá acaba de un paso enorme. Exactamente. Entonces nos dijo cómo. Entonces, es un instituto. Uruguay y Canadá son los dos ejemplos continentales. Así es, y también tenemos aquí parte de, digamos, la regulación española y de Portugal también. Entonces, yo estaba viendo que hay unas limitaciones en esta ley, en fin, bienvenido el debate. Pero sí lo que es importante, el eje rector, son, yo diría, dos importantes. Primero, el reconocimiento de los derechos. El reconocimiento de los derechos, porque para mí era importantísimo que se reconocieran los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Imagínate, la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, una perspectiva de género y una perspectiva multicultural. En esto, y están los principios y los derechos, están contenidos aquí en este documento, que te lo dejo, obviamente, y también están, y el eje central, dice principios y derechos, dignidad humana, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad. La calidad también que está controlada por el propio Estado. O sea, la misma planta que se siembra y que se va a comercializar. La calidad. La autodeterminación de las personas. La justicia social a través de medidas afirmativas. La perspectiva de género. La perspectiva multicultural y la progresividad. Son principios, y aquí están señalados, ¿verdad? Y también el contenido que les damos a estos principios en esta materia, principios y derechos. Entonces, este es un eje principal. El segundo eje, una institución que regule como un órgano desconcentrado, que lo quisimos poner desconcentrado de la Secretaría de Salud, porque pensamos que el enfoque que se le va a dar es un enfoque de salud, no un enfoque prohibicionista. Ese es el tema. Este es el cambio. Este es un cambio fundamental. El paradigma. El paradigma. Y entonces, por eso se está creando un instituto que va a regular y a controlar la cannabis desde su producción, en toda la cadena productiva, su comercialización, su etiquetación, hasta la comercialización y venta y consumo. Todo bajo el control del Estado. Todo está bajo control del Estado, O sea, como en Canadá. O sea, el Estado... A ver, da licencias. El Estado da licencias. ¿Quién produce? ¿Hasta cuánto produce? ¿Quién da las licencias? ¿Quién comercializa?
¿Cuánto se puede consumir? ¿En dónde se puede consumir? Danos los datos. Bueno, aquí están. Aquí están. A ver, el instituto te da licencias para producción. ¿A quien sea? Bueno, hablamos de cooperativas sobre todo, cooperativas de producción, Ajá. ¿sí? Y estas son hasta 150. Y se pueden producir... ¿150 plantas? Personas. Personas. Y de 2 a 150 personas en la cooperativa. De 2 a 150 personas en cooperativa pueden producir ¿cuántas plantas? 480. Plantas. No, ¿Cómo? 480 gramos anuales por 150 personas. ¿No está considerado por plantas? No. En Uruguay es por ahí, por plantas. Aquí por gramos. Por gramos. 480 gramos por 150 personas. ¿Cuánto te da? Es la producción anual. A ver, Aquí está. ¿por qué no lo precisamos acá? ¿Tienes ahí el texto completo? Aquí tengo el Sí. texto, sí. Entonces, esta es la producción. Permíteme tantito, Sí. son principios y derechos. La cooperativa. Las cooperativas tienen prohibido, y lo que tienen permitido es proveer cannabis o cualquiera de sus derivados a personas ajenas a la cooperativa o a las otras cooperativas. Producir más de 480 gramos. ¿Está prohibido qué, perdón? Está prohibido producir más de 480 gramos de cannabis al año por socio de cooperativista. Entonces, si tienes 150 socios y tienes 480 gramos de cannabis al año, pues tienes que hacer la multiplicación de cuántos gramos puedes producir en esta cooperativa, ¿no? Aquí se entiende que el diseño pensado es para gente, para cantidades de autoconsumo, no para comercializar no, industrialmente. es que, a ver, ¿O cómo? Porque si tú puedes producir 480 gramos al año de cannabis, Por pues es 150. pero es para el socio de la cooperativa, para su por autoconsumo. socio, por socio, no, porque puedes comercializar lo que no se consuma, por supuesto. Hasta 480 por persona. Por persona y son 150, ¿no? Y además, por ejemplo, tienes otra prohibición, aquí en las cooperativas, la venta y consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva dentro de las instalaciones, excepto la cannabis, por supuesto. O sea, no puedes consumir alcohol. No, en la producción y dentro de las cooperativas, para la producción, comercialización, en fin, no. Alcohol no, pero ¿podrían consumir marihuana? Sí, claro, claro, excepto la cannabis. Realizar cualquier acto de promoción, publicidad y patrocinio de la cooperativa o de sus establecimientos de los productos de cannabis o de sus derivados. O sea, hay una regulación. Aquí hay diversas cuestiones. Hay una producción para uso personal. Este es cuando textualmente en el artículo 12 se dice queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas para tu consumo personal en tu propiedad privada. En tu propiedad privada. Siempre y cuando, y no necesitas la licencia para eso, siempre y cuando la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el instituto en el padrón anónimo. Anónimo. Pero no necesitas la licencia para sembrar tus 20 plantitas y para tener hasta 480 gramos por año. ¿Padrón anónimo? En el padrón anónimo. Uh-huh. Que esto al final, en el padrón anónimo, quiero matizarlo y en la discusión. Ya en la discusión hablar sobre, porque no ha dado resultado. Esta es una norma que está en Uruguay y que no ha dado tanto resultado el padrón anónimo para el control, o sea, de quién está produciendo en su propia casa para su propio consumo. Pero si lo puedes hacer libremente, ¿para qué vas a dar tu dato en un padrón? Eso es lo que está en discusión. Eso es lo que está en discusión. Y luego, también tenemos el tema de que las personas que debido a su condición de salud requieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas de cannabis, podrán solicitar el permiso correspondiente al instituto con base en lo establecido en el propio reglamento. O sea, porque hay gente que requiere para sus condiciones de salud, inclusive sembrar mayor número de plantas para su propio consumo y sus propios medicamentos, y entonces y su propia condición de salud. Yo recuerdo que inclusive algunas amigas mías que han tenido problemas de cáncer muy fuerte, en donde dejan de comer y además no les sabe la comida para nada y tienen un proceso muy difícil de recuperación después de sus quimios, ¿no? Realmente la cannabis
La cannabis les ayuda muchísimo, pero obviamente está prohibida aquí para todo. Entonces, digo, tienes un tema Tremendo. de prohibición tremendo. Les ayuda muchísimo, siquiera para poder volver a comer y poder tener sabor de la comida que están comiendo. Y les ayuda, les cambia la vida. Esas son experiencias personales de gente muy cercana a mí que he tenido. Ujú. Entonces, bueno, esto por una parte. Por otra parte, también hay cooperativas de producción, que son las que te estoy diciendo, y también hay uso científico y de investigación de la marihuana. Como no podía ser de otra manera, hay un uso comercial y hay un uso adulto. A ver, el uso comercial. El uso industrial. 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 Industrial y comercial, en consecuencia. Industrial, sí. Y también el uso terapéutico. A ver, pero tantitito. En el tema industrial y comercial. Farmacéutico. Aquí está. En el tema industrial, es decir, ¿se va a poder producir eso con la palabra industrial? Queda permitida la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis para fines industriales, siempre y cuando se realice en el marco de la legislación vigente y con la autorización previa del instituto. ¿Y hasta dónde se entiende industrial? Eso es lo que se va a regular. Ah, esta es la ley y luego hay que hacer un El reglamento y aterrizar el reglamento, las dimensiones y el tamaño de lo Exactamente. industrial. Así es. ¿Y el tema comercial? Bueno, en realidad el tema comercial es la cadena hasta el final y lo que estamos nosotros planteando es que el propio instituto sea quien comercialice. ¿No Y los ve- privados? Si tú puedes producir de forma privada, se entiende que eso La es ley industrial. no, mira, la ley lo que establece en forma categórica es la rectoría de el Estado. proceso por parte del Estado. Entonces, Pero con la entonces- participación privada. pero con la participación privada. Entonces, sobre todo de estas cooperativas. Sobre todo de las cooperativas. Yo creo que sí ha sido, digo, yo estaba viendo también tu noticiero en relación a algunas opiniones sobre el proyecto que estoy presentando. Sí, el de Templo Mayor. A ver, déjame tomo ese Sí. filón que lo mencionaste Sí. 2 veces ahora. Sí. Dice Templo Mayor de Reforma, y lo leo tal cual. Qué curioso. La iniciativa de Morena para legalizar el uso recreativo de la marihuana se presenta como muy liberal, pero es bastante recatada. Y es que por un lado apela al consumo responsable respetando la libertad individual, pero al mismo tiempo pretende que el Estado le diga a los ciudadanos hasta cuánto pueden fumarse. De ahí que plantea que para consumo personal solo deben permitirse 480 gramos Así al es. año, lo que equivale a 40 gramos al mes. No más como comparación, en California los consumidores pueden comprar hasta 28 gramos al día. Esta es una disposición canadiense. Esta. No puedes ¿Y es tener- mejor la canadiense que la estadounidense? Bueno, vamos A a ver, ver. Vamos a ver En cuál, fin. cuál es la mejor manera, no sé. Exactamente, está abierta la discusión. Este es un proyecto. O sea, Canadá permite consumir hasta 30 gramos. Te voy a decir lo que permite ¿Cuánto consumir. permite Canadá? Canadá permite poseer hasta 30 gramos de ¿Cannabis? para tu uso personal y puedes fumarlo en vía pública. Y nosotros tenemos 40, Nosotros tenemos 30. 30, Sí. Ujú. Puedes poseer hasta 30 gramos. hasta 30. En la vía pública. ¿Cada cuánto? En la vía pública. Sí, 30 gramos cada cuánto. Todos los días. ¿Diarios? 30 gramos diarios. Sí, Ujú. sí. En la vía pública, inclusive. Porque aquí dice Ahora, California pueden 28 gramos al día, o sea, más que en California. son 30, son 2 gramos más. Ah, pero entonces aquí cómo está la aritmética, porque dice, plantea para uso personal 480 gramos al año, lo que equivale a 40 gramos al mes. Pero puedes. No más que en pero a ver. a ver, aquí hay una distinción. Puedes poseer, o sea, no te van a sancionar si tienes en la vía pública 30 gramos. Diarios. Bueno, Pero a ver, ¿de qué hablamos? ¿De consumo? ¿De poseerlo o de fumarlo? de poseer, No de fumar, pero ¿cuál es la diferencia? 30 gramos. Bueno, te alcanza para lo que puedas tú consumir en ese momento de 30 gramos. Es decir, Pero lo que pasa es que, a ver, déjame sí, detener un son dos temas. Sí, a Sí, ver, para no son dos volver al temas. asunto. Son 400. Vuelvo al tema aquí. Dame un segundito y déjame ponerlo para que Ajá. no se nos haga bolas este engrudo. Dice, plantea para consumo personal que solo deben permitirse 480 gramos al año, Sí, lo que equivale a 40 gramos Para al producir. mes para producir. Producir. Pero si lo produces, entonces... O sea, para Producir. producir. Y puedes conseguirlo por otra Claro, manera. lo puedes O sea, comprar. producir solo eso, pero puedes comprar 30 gramos diarios. Puedes y comprar, es o sea, asunto tuyo. puedes poseer. Pero si lo posees, te lo es fumas, ¿o qué? para fumarlo. Pues sí, ¿no? ¿Para qué? Exactamente. ¿O cómo? Sí, puedes tener. Pero ¿cuál es el Canadá, matiz?
Entre poseer y fumar. El matiz es que solamente puedes tú producir 480 gramos al año. Quiere decir que tú podrías para tu autoconsumo producir y consumir 40 gramos al mes, tú Exactamente, mismo. tú mismo. Pero si quieres fumar más, vas y los compras. Sí, ¿Ese es el tema? Y está ¿No es un poco limitado. absurdo? ¿Por qué no puedes producir tú todo lo que quieras? Bueno, porque porque el Estado va a entrar a controlar la producción, la comercialización, la distribución y la venta. O sea, el Estado. Tienes que tener una rectoría del Estado y por eso es el decreto por el que se expide la ley para regulación y control de la cannabis. O sea, el Estado va a ser el que va a tener la rectoría. No, sí, y te quiero decir una hay duda cosa, de eso, no hay duda de Y eso. te Nada quiero más el decir- tema es cuál es la libertad de consumir volúmenes X o Y. Bueno, de producir los 480 al año. Y de consumir lo que- consumirlos. Y de consumirlos. Y de consumirlos no te van a sancionar si tienes 30 gramos en vía pública. Si lo posees en vía pública. Pero si en tu casa tienes un kilo, Si en puedes tu consumir lo que casa- quieras, ok. Bueno, Perdón la pregunta, pero pues sí. bueno, es que no nos estamos metiendo dentro de la privacidad de la casa, a menos que sea la producción, 20 plantas. Y si tienes necesidad de más de 20 plantas, entonces sí tienes que tener permiso del instituto. Digamos, esta es una primera aproximación, mi amiga. Es una ley y en el reglamento tendrán que especificarse Muchas cosas. todos los detalles, que ahorita estamos un poco en el jaleo Así de es. cómo sí, cómo no, y Y parece un aparte poco... este es un proyecto. Aquí están los ejes. A ver, vamos a tratar de darle la dimensión al tema Sí. para no ridiculizar la cosa, porque no se trata de eso, se trata de darle seriedad a un asunto de enorme importancia. Aquí se trata de revisar el paradigma del prohibicionismo y vamos en aproximaciones sucesivas. Empezamos con la marihuana, bajo la idea de que el Estado será el rector y regulador Sí. de la producción, de el comercio, de el consumo, de la industrialización, La de comercialización y venta. y venta. Esa cadena que involucra todo esto tendrá que tener los detalles Sí. en las partes reglamentarias que vendrán. Exactamente. Y- En el eje principal aquí se trata de abrir y permitir lo Así que es. estaba prohibido. Así es. Ese es el punto. Y que tenga una visión de salud y no una visión prohibicionista. Una visión de salud pública y no una visión prohibicionista. Si se empieza a producir, y esto que quede clarísimo, no es de ninguna manera aquí es un asunto sumamente serio. Por supuesto que no, es un asunto... No, es importantísimo. A ver, importantísimo. no es enorme. A ver, si se empieza a producir fuera del control y regulación del Estado, ¿sí? Esa estará prohibida y estará penalizada. Eso. Esa conducta estará penalizada, porque se trata de que haya una rectoría del Estado en la regulación y el control de la cannabis. Lo que no está en este control del Estado, incluso en Canadá, y nos lo dijeron con toda claridad, es ilícita esa droga, y esa droga va a ser perseguida penalmente. Pero los consumidores saben que podrán comprarla legalmente y se inhibe Exactamente. el comercio ilegal de las drogas con todo lo Exactamente. que involucra. Así es. No va a desaparecer, porque aquí va a haber una disputa de mercados, de precios, de lo que sea, de rebasar los límites de la regulación del Estado, y eso será parte de la historia que viene para México y para los países que están dando estos pasos. Ese es el reto principal del mundo. Exactamente, es el reto, pero además, quiero decirte que yo platiqué con las autoridades canadienses, ahí en Canadá, porque fuimos a Canadá, las autoridades canadienses, y entonces fueron clarísimas. Todo lo que está fuera de la regulación y control y rectoría del Estado es ilícito. Olga, Y la competencia es ahí está, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, han logrado recabar una cantidad de impuestos impresionante en Canadá. Bueno, regresamos en esta conversación con Olga Sánchez Cordero, con este proyecto, con esto que trae aquí a la mesa a discutir, a explicar qué es lo que está planteando como senadora de la República, en algo que tendrán que discutir los legisladores, que tendrá que aterrizarse muchos temas cuando se apruebe el asunto, que yo no veo cómo no se apruebe una cosa así, porque a México le urge ir cambiando este panorama que tenemos respecto al tema de las drogas. Déjame, Olga Sánchez Cordero, a reserva de que las personas que siguen este programa podrán consultar en aristiguinoticias.com el documento completo, que te agradezco, plantearte un paso adicional. La amapola. Sé que van por la marihuana. Tú ya en algún momento has usado la palabra amapola. Se ha hablado de
la necesidad médica de producir morfina y de la necesidad de México de tener esa sustancia para un montón de pacientes que no tienen acceso a la morfina para el dolor. Bueno, paso de un lado al otro porque sé que al final esa es la ruta que se va a recorrer. A ver, Carmen, en la amapola sí tenemos temas. Por ejemplo, hay un numerus clausus en Naciones Unidas, en esta organización en contra del delito y la droga, que su sede en Viena. Hay un numerus clausus de países que pueden producir la amapola. Y este numerus clausus implica necesariamente que para entrar a esta ya legalización de la producción de la amapola, tienes que reunir una serie de requisitos y tienes que ser aprobado para entrar dentro de este numerus clausus de países que pueden producir. Eso es muy diferente. A Estados Unidos Obviamente México no está en esa lista. Obviamente. Se da por sentado. El mayor productor, mira, que yo recuerde, está Turquía, está Francia. Francia es uno de los más grandes productores de amapola y Turquía también. Y no recuerdo cuáles son los otros países, pero es un número clausus. Y también te quiero decir que eso sí le preocupa a los norteamericanos. Contrario a la marihuana, que pues ya prácticamente la despenalizaron en la mayor parte de los estados. Que no está poniendo resistencia a lo que están haciendo acá. Y seguramente no, porque... Pero la amapola sí. Pero la amapola sí, porque precisamente los opiáceos están matando a mucha gente en Estados Unidos. Profunda. Exactamente. Entonces están muriendo no sé cuántos miles, sobre todo jóvenes, que están consumiendo este tipo de opiáceos. Que te quiero decir que son sintéticos ya muchos de ellos. ¿El fentanilo? El fentanilo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Que no es, o sea, hay mayor riesgo con este fentanilo, pues que con el opiáceo que sacas de la planta amapola natural, de la marihuana, de la amapola. Entonces aquí el tema sí es preocupante también para muchos países, precisamente por el tema de de todas estas personas que incluso están falleciendo por sobredosis de opiáceos. Pero si México hace la gestión y dice yo quiero estar en esa lista, pues con la pena para Estados Unidos. Vamos a intentar, pero ahí sí el control de la producción es muy estricto y supervisada ya desde instancias internacionales. Ya no es como esto que es una instancia nacional la que regula y controla, no. Ahí sí hay un control internacional sobre el uso, sobre todo el uso farmacéutico. Pero a ver, la pregunta sería... De fármacos para el dolor, como tú acabas con la morfina. La pregunta es, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que formarás parte como secretaria de Gobernación y ahora que estás como senadora, ¿está en el interés de formar parte de esa lista y está en el interés de que se legalice la producción de amapola para propósitos de producción de morfina? El tema apenas... ¿O están pensando? No, apenas está, digamos, platicándose, porque sí tenemos un grave problema en Guerrero, sobre todo. En Guerrero. Ahora, yo he estado platicando... De producción de amapola. Producción de bueno, amapola. Enorme, claro. Enorme. Pues muchos de los grandes temas de la violencia en Guerrero se dan precisamente en ese contexto. El tema de la amapola. Ahora, aquí yo creo que apenas lo estamos platicando, inclusive con esta agencia de Naciones Unidas, y nos dicen que las alternativas que ellos han visto en países productores como el nuestro de una gran cantidad de amapola, ellos, tienen alternativas de cultivos y de detonar desarrollos en estas poblaciones. Bueno, se ha intentado la sustitución de cultivos y nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. ¿Cómo le sustituyes a una persona que produce eso? ¿Con qué cultivo? ¿Y con qué cultivo? ¿Y con qué beneficio económico? Exactamente. No hay manera de competir. Exactamente. ¿Sí? No hay manera, pero si tú empiezas a concientizar a la gente de que realmente esta producción de esta planta pues traerá consigo, como lo es, gran violencia. Pero tú crees que la palabra es concientizar, aquí se requieren decisiones muy drásticas de ciertos tipos. O sea, si tú me preguntas, si la pregunta directa para ti ha sido considerada ahorita por el equipo de Andrés Manuel, la respuesta es, ¿estamos platicándolo? No estamos todavía en ¿Con postura firme? Con una postura firme, no es todavía el tema.
sobre todo porque pues también aquí hay una regulación internacional muy dura, muy fuerte. Tendría que estar en esa Y sintonía. tendríamos que estar en esa sintonía, ¿A desde qué luego. obligaría a México estar en esa lista de países que sí pueden producir legalmente amapola? Que sería exclusivamente para uso farmacéutico. Y está muy bien, Está produce bien. morfina para servicio médico. Exactamente, y para el acceso a todas estas personas que tienen enfermedades terminales y que de alguna manera están en una situación. ¿Tendría México problema con eso? Hay que precisamente tener estas autorizaciones internacionales. Sí. Y eso es el tema. Uh-huh. El tema es poder avanzar en estas. Y si México califica, porque ¿qué tiene que traer el país para que te den permiso para hacerlo a nivel internacional? Desde la calidad de la planta, desde la supervisión de cuánto vas a producir. Y el control del Estado, y si el Estado es confiable para el mundo. Y si el Estado es confiable para el mundo. Para que pueda hacer tal cosa. Y eso está complicado. Eso está complicado. Después del examen periódico universal en Ginebra, pues está complicado que México diga yo quiero producir legalmente, porque hay muchísimos problemas de todo tipo, legales, de derechos humanos, de violencia, etcétera. Entonces, si tú me preguntas... El permiso está muy complicado que te lo den. Si tú me preguntas en este momento, estamos avanzando en cannabis. Ahí está la iniciativa. Aquí está la iniciativa. ¿Tu pronóstico es que va a pasar? Yo creo que la gente se está sumando ya a este proyecto de la regulación y control de la cannabis. Al principio hablábamos, si tú recuerdas, de despenalización, pero yo creo que la tendencia mundial es regulación. La palabra es regulación. La palabra es regulación. Regulación. Bueno, Olga Sánchez Cordero, se nos acabó el tiempo, pero tenemos un montón de temas más, así que te invito a que volvamos a retomar la conversación pues en otro momento próximo, porque tú estás en el tránsito de ser senadora de la República. En este momento en que lo eres, estás presentando esta iniciativa, estás con el tema de la Fiscalía y luego te vas de Secretaría de Gobernación. ¿Cómo va a ser ese tránsito y brinco? Mira, yo creo que ya para la semana próxima estaré yo presentando ya mi licencia como senadora de la República. ¿Quién te va a sustituir? Jesús Rodríguez. Eso va a ser fantástico. Tener a Jesús. Yo muero por ver a Jesús Rodríguez en la tribuna del Senado, permíteme que te lo diga. Bueno, yo también. Que va a ser fantástico eso. Va a ser maravilloso. Una gran actriz, una mujer de teatro, una crítica impresionante de todo y de todos. Así es. Así que va a ser interesante ver No podía yo tener mejor, digamos, que me sustituya a ella, mejor sustituta en el Senado. En el Senado de la República. Y eso será ya la próxima semana, en pocas palabras. En la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana, porque ya no podría yo esperar más. Y el tránsito está muy cerca. Ya está muy cerca. Se ha ido rapidísimo. Muy rápido. Bueno, nos quedan muchos temas, Olga Sánchez Cordero. Déjame así muy al vuelo, perdón que sean tan rápidas las preguntas para cerrar, pero hay cosas muy relevantes que de una u otra manera van a tener que involucrarte como secretaria de Gobernación, hablando de los poderes, hablando de a quién le va a tocar hacer qué, quién va a tener las responsabilidades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia, te lo digo rapidísimo, de inteligencia, en materia de seguridad. ¿Qué es lo que sí va a tener la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es lo que sí va a tener la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo se van a distribuir esos ejes principales de la tarea del Estado en el escritorio de quién para efectos prácticos? Durazo, tú, ¿cómo van a distribuir esas cosas? Bueno, desde luego el secretario o la secretaria, en este caso de Gobernación, tiene una silla permanente en el Consejo de Seguridad. Eso no podría ser de otra manera. Uh-huh. Sí, efectivamente, se va a centralizar toda la inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública. Eso no ocurría. No ocurría. ¿Con qué herramienta va a trabajar Gobernación? Mira, ya hay una experiencia anterior. Recuerda que cuando llegó Fernando Gutiérrez Barrios a la Secretaría de Gobernación, le quitaron la inteligencia y crearon un órgano descentralizado, ¿no recuerdas? Que precisamente es el CISEN. El CISEN, sí. Es un órgano descentralizado, no está en la Secretaría de Gobernación, es un órgano ni siquiera desconcentrado. Pero dijeron que lo iban a desaparecer. ¿Lo desaparecen o le cambian de nombre? Bueno, yo creo que esas personas del CISEN, primero cambiarlo de estructura, de nombre, en fin, Andrés Manuel lo ha dicho en todos los tonos, ellos no van a perder su trabajo, pero bueno, van a estar concentrados en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, de alguna manera ya la experiencia, un secretario de Gobernación lo vivió, porque era, acuérdate, la Dirección General de Seguridad que tenía la inteligencia, pues fue extinta.
y después se creó el órgano descentralizado del CISEN, Ujú. ¿no? Del Centro de Investigaciones. Entonces, pues es una cosa, yo lo veo muy parecido. Y sin embargo voy a estar totalmente informada, no te preocupes. O sea, no estará en tu ámbito de No, control, pero pero yo estarás estaré. en el consejo. ¿Y te Yo parece estaré. bien? Me ¿Estás? parece bien porque yo estaré en el consejo todos los días a las 6 de la mañana. Ya ves que a nuestro presidente electo le encanta empezar su día a las 6 de la ¿Te mañana. gusta la idea de levantarte tan temprano? Pues tan temprano. Feliz no estás. Feliz, no, pero pues estaré ahí presente. Acuérdate de algo. Que si me dieran a escoger, preferiría tu horario. Preferiría bueno. a las 7. Pues sí, ya Cuando será un me- poco más razonable. Pero a las 6 de la mañana Ujú. empezaremos y entonces ahí pues nos comunicaremos todos los temas. En las últimas horas hemos visto un tema que también es importantísimo y te lo digo al vuelo. Los sindicatos. Acabamos de ver la ratificación de uno de los principales personajes del sindicalismo típico de México, de este sindicalismo corporativo muy asociado al régimen que se supone se va a desmontar. Víctor Flores, con la presencia de Carlos Romero de Champs, en fin. En ese tema se entiende que, bueno, la democracia indica que hay que respetar la autonomía de los sindicatos, pero también hay que garantizar que los trabajadores tengan derechos de libertad de elección, etcétera. Con personajes como Víctor Flores, como Carlos Romero de Champs, por hablar de los dos aquí aludidos, ¿qué se puede esperar de el nuevo gobierno, de tu papel como secretario de Gobernación con estos asuntos? ¿Vienen cambios ahí? Vienen cambios. ¿Vienen cambios de personajes? Primero, mi querida Carmen, el respeto irrestricto a la autonomía sindical. Eso no puede ser de otra manera en un régimen como el que vamos a nosotros a entrar en yo diría, sí, efectivamente, un régimen de izquierda, ¿por qué no decirlo? Entonces, la autonomía irrestricta al sindicalismo, eso por una parte, pero también estamos exigiendo, respetando la autonomía y sin injerencia dentro de los sindicatos, estamos respetando que se haga un voto libre, secreto, universal y directo. Y eso puede cambiar los ejes y los liderazgos. Y eso puede... ¿Prevén que cambien los liderazgos de estos tipos? Yo creo que con esta decisión, incluso acuérdate que acabamos de ratificar el convenio que nunca nos había ratificado. ¿OIT? Exactamente, la OIT. Después de 1000 años. Después de mucho tiempo, lo sacamos del fondo del escritorio, del cajón del escritorio, y lo ratificamos. Y esta es la libertad sindical. Entonces ya es parte de nuestro derecho positivo, de nuestro derecho vigente. ¿Por qué? Porque ya está ratificado este convenio. ¿Nos anticipas que vienen cambios, prevén cambios importantes de liderazgos en los sindicatos? Por supuesto que los estamos en previendo. Los petroleros. Los estamos previendo por una razón muy sencilla. La razón es porque ya estamos caminando hacia una libertad sindical en un voto secreto, directo, universal. O sea, veremos cosas. Veremos cosas. Veremos cosas en la materia sindical. Y bueno, me despido con algo que tú conoces a la perfección, que es el Poder Judicial. Uh-huh. Dime qué piensas de esto que planteó Diego Valadez a la revista Proceso, que es todo un tema, lo que ha pasado con la revista Proceso y el presidente de la República y el planteamiento que le hace Proceso de le tomemos la palabra para que nos dé una entrevista y podamos dialogar libremente de estos temas. Me voy al asunto de Diego Valadez, más allá de la portada de Proceso, del planteamiento de que se puede estar gestando una crisis burocrática y en el tema judicial parecería que justo por la publicación de la reforma, de la ley de salarios máximos, porque va a haber ajustes importantes a los poderes del país, a los ingresos de las personas, no de una, no de dos, no de los ministros solamente, que hay toda una discusión, sino de miles de personas en México, lo que llama Valadez crisis burocrática. Bueno, por un lado la crisis burocrática en todos los sentidos, y por otro lado el tipo de situación que pueda venir proveniente del propio Poder Judicial frente a decisiones que se están tomando y están por venir también, hablando de los ingresos y hablando de la rotación, por ejemplo, y otras cuestiones. Estamos en la antesala, Olga Sánchez Cordero, de una confrontación desde el Ejecutivo y el Legislativo con mayoría de Morena y el Poder Judicial en México. No, yo creo que no, yo creo que se pueden transitar los temas. Yo, en lo personal, no estaría de acuerdo, por ejemplo, con esta rotación que se está planteando, porque Sexenal, porque esto es una intromisión
en un poder distinto por parte del poder legislativo. Hay opinión dividida dentro del equipo de Morena y Yo, de López Obrador. yo estoy por la autonomía irrestricta del Poder Judicial, no podía ser de otra manera. Viví yo 25 años, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en la Suprema Corte 21, y por supuesto que conozco a profundidad el Poder Judicial, lo conozco en las entrañas, y yo creo que esta decisión de tener este tipo de intromisiones dentro del Poder Judicial es absolutamente inadmisible. Y lo puedo decir porque yo no lo comparto. Ni que estén A pesar de que se rotando. promueva desde el equipo político del que formas parte ahora. Bueno, a ver, esto es una iniciativa de digamos, de un senador de la República. De Monreal. Y también una diputada también para modificar Que el no 94. No lo comparto. Y se lo dije a él, le dije yo, le dije, oye, yo no comparto esto. Yo pienso que son intromisiones que no son aceptables al Poder Judicial, se lo dije. No lo comparto. En el tema de la ley de salarios máximos, ahí sí te puedo decir que el blindaje constitucional que tiene el Poder Judicial es del 94, es decir, no puedes reducir tus ingresos, tus salarios, mientras dures en el encargo. Esta es una disposición constitucional. ¿Y entonces qué va a pasar? Es una Porque disposición si están diciendo constitucional, que te no, lo contesto. sí. Te lo contesto, que está por arriba de que la ley de remuneraciones está por arriba de la Constitución o en la Constitución. Entonces es la Constitución. Por eso. Por una parte. Ajá. Perdón, ahí me detengo. Justo por eso. Porque está esta ley que está diciendo la nación mexicana, nadie va a ganar más que el presidente, que va a ganar 108,000 pesos y de ahí para abajo. Sin embargo, tú dices, la Constitución plantea que no se pueden reducir los ingresos. En el 94. En el 94, en el funcionamiento de cargo. Ajá. Bueno, ¿qué está por arriba de qué? Bueno, la Constitución por arriba de la ley. Pero entonces, aquí viene lo que dice Valadez. Puede venir una ola de amparos y de recursos y de crisis burocrática porque habrá quien diga, no voy a permitir que me reduzcan lo que recibo. Y entonces, ahí es en donde dice Valadez. Si un senador de la oposición hubiera publicado la ley que se publicó, estaríamos diciendo que va a boicotear el próximo gobierno, pero es del mismo equipo y entonces no entiendo lo que pasa. A ver, yo te voy a decir, esa ley fue, digamos, aprobada por el Senado de la República hace varios años. Es una iniciativa que presentó Pablo Gómez. ¿Y a la congeladora? Se fue a la congeladora. Entonces, cuando se mandó a la de diputados y se quedó en la congeladora en diputados. Entonces, cuando los diputados sacan de la congeladora esa ley, ¿verdad? Pues ya no había posibilidad de que el Senado hiciera ninguna modificación. Y de alguna manera se quería tener este instrumento para el presupuesto de egresos también. Entonces ya no se podía hacer ninguna modificación a menos que se regresara al Senado y otra vez volver a hacer todo el proceso legislativo, ¿no? De modificación, en fin, que llegara otra vez a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores hiciera algunas modificaciones y finalmente que llegara otra vez a la Cámara de Diputados. En ese sentido, hubo varias intervenciones de diputados, y tú puedes ver el diario de los debates, hubo varias interpretaciones de diputados cuando se estaba aprobando esta ley de salarios máximos, y yo los invito a tu público a ver los debates cuando se estaba aprobando, y muchos de ellos dijeron, esta tiene que ser armonizada con la Constitución, y estamos conscientes de que, así dijeron, de que esta armonización con la Constitución está el 94, que es una garantía institucional para el Poder Judicial. Estas garantías institucionales no vienen de la Constitución del 17, para que le quede claro a tu público, esta, digamos, garantía institucional de remuneraciones para el Poder Judicial viene de la Constitución de 1857. Y si me apuras, viene desde Inglaterra, de Juan Sin Tierra. Desde entonces. Desde entonces. ¿Cuál es el corazón de esas El corazón disposiciones? es la autonomía y la independencia del Poder Judicial y no estar sujeto a vaivenes de un poder político en donde se establezcan las remuneraciones y puedan llegar a ahorcar económicamente a un poder. Sino que el poder Judicial tiene que ser, pues, precisamente el poder de la balanza, del equilibrio de poderes. Entonces, esta es una garantía institucional que viene desde la Constitución de 57 en nuestro derecho y desde antes en Inglaterra. Entonces, esta es una garantía constitucional
y institucional que viene desde siempre. ¿Eso no lo hablaste con la gente Sí, que...? pero ya no, o sea, ya no se regresó al Senado, Sí. ya no, entonces se tuvo que aprobar en los términos que se había aprobado en el Senado, pero hubo varias intervenciones y yo invito a tu público a que revisen el diario de debates y que vean las intervenciones de los diputados para armonizar Y- la ley con la Constitución. Pero entonces, ¿qué podríamos esperar si se armoniza con la Constitución? ¿Un cambio en la Constitución para armonizarlo con esa ley? A ver, ¿qué se armoniza? ¿Un cambio en la Constitución o qué se armoniza? En primer lugar, ahí está la Constitución como una garantía institucional, lo he dicho en todos los foros. Y en segundo lugar está la ley de salarios máximos. En mi opinión personalísima, esta ley de salarios máximos debería de regir efectivamente para todo lo que es el poder Ejecutivo. ejecutivo, definitivamente. No judicial. Y tampoco en el legislativo, pero el legislativo ya ahorita tiene medidas de austeridad muy importantes, lo cual es bienvenido, ¿no? En una austeridad republicana, como lo que se pretende hacer en el próximo gobierno, ¿sí? Entonces ya están inclusive las medidas de austeridad en el Congreso de la Unión. A la hora de diseñar un presupuesto, a la hora de ejercer el dinero, digámoslo así, para las remuneraciones de los funcionarios públicos y trabajadores del Estado, cuando empiece a ponerse en práctica esa ley y la gente diga no estoy de acuerdo, ¿viene una ola de amparos? No del Ejecutivo, porque esto rige para el Ejecutivo, esencialmente. Pero Quien no quiere estar en el Ejecutivo, pues simplemente... Y hay mucha gente que ya está inclusive presentando su renuncia. Tengo conocimiento de que en Banco de México hay varias personas que ya se están retirando, se están jubilando, y tengo conocimiento que en otras instituciones también. ¿Y esa qué señal te da? Eh, ¿Es una a ver, afectación a la calidad del porque- servicio público? No, fíjate, yo creo que no. Yo creo que siempre hay personas que quieren dedicarse al servicio público por vocación y mis respetos, ¿no? Pero además, Andrés Manuel ha dicho que a los que ganan menos se les va a subir. O sea, esto es nada más para los secretarios, subsecretarios, a lo mejor directores generales, Ministros, magistrados, jueces. pero esa ya explicación ya te la dejé. Ajá. Pero digamos, en esta lógica... En esta para todos lógica estos- vamos a respetar el Poder Judicial, pero en la lógica de la administración pública, de la administración pública del gobierno de Andrés Manuel, por supuesto que esto rige para secretario, presidente, secretarios, subsecretarios, directores generales a la mejor, pero ya después ya viene mucho menor la remuneración, mucho menor la remuneración. Entonces lo que quiere él es que a la gente que gana menos gane más. Y la gente que ganaba más gane un poco menos. Ese es el tema. Y yo creo que está bien, yo en lo personal acepto definitivamente. Bueno, tú eres ministra de la Corte en retiro. ¿A ti en lo particular cómo te afectaría? Supongamos Mira, que eres el caso tipo para explicarlo. Yo te voy a decir una cosa. Yo donaría, y de una vez lo digo, a partir del 1 de diciembre, cualquiera o ya sea mi pensión como ministra o ya sea mi sueldo, cualquiera de las dos. ¿Donarías cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Pues la de ministra es más grande. Cualquiera de las dos. Vamos ¿Y a de qué decir. depende? Quiero donarlo. ¿Estás en para evaluación? nada más tener una sola. Un solo ingreso del un Estado. solo ingreso al Estado. O tu Un solo ingreso al Estado. retiro o tu... Así es. Ujú. Un solo ingreso al Estado. Pero bueno, tú... Y lo donaría. Y para donarlo, ¿Estás en evaluación? ¿No vas a contar completo? a ver, para donarlo, completo, cualquiera de los dos completo. No, digo, si vas a contar completo, ¿cuál de los dos? ¿Qué estás pensando hacer? Estoy ponderando cuál de los dos, pero voy a donar uno de los dos completo. Y lo voy a donar, concretamente ya tengo hasta inclusive la institución a donde lo voy a donar. Que es ¿Se puede saber? Sí, es una casa de niños discapacitados en Querétaro, Ujú. que ya he estado yo apoyando durante varios años. Pero tú como persona del Poder Judicial, ¿promoverías un amparo? No, claro que no. ¿Alguien de la Corte lo haría? No lo sé. Podría ser. Yo creo que más bien no de la Corte de Jueces y Magistrados a lo mejor. Jueces y magistrados, sí. Porque tienen la protección constitucional. Ujú. Y eso puede ocurrir. Pues sí, puede ocurrir. ¿Y puede confrontar eso al Poder Ejecutivo No, con el Judicial? a Que es ver. lo que te preguntaba. De ahí venimos. A ver, yo creo que la gente debe entender que tenemos un marco jurídico que respetar. Y debe entender también que hay recursos judiciales para poder proteger Defenderte. y defenderte.
Sin pleito. sin pleito y sin hacer causa belli de nada. Hay un marco legal, hay recursos cuando te sientes afectada y están ahí los recursos para hacerte. Que nadie se lo hacerlos tome personal. menos. Es que no debe ser personal, Carmen. O sea, digo, es que mucha gente lo ve desde el punto de vista político o Pues es periodístico. que no puedes no verlo así, o imposible. periodístico. Pero yo lo veo desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ahí hay un marco legal, ahí están tus garantías y tú puedes protegerte con los recursos legales que tengas a tu alcance para ese si propósito. te sientes vulnerada en tus derechos, acudir a protegerte. Hasta allí, no hay tema. Pues veremos cómo se ponen las cosas. Lo pones muy terso, pero vamos a ver cómo se pone en la práctica es terso. lo que venga. Es terso. Es que es terso. Ahora, la resolución de esos recursos las va a tener en sus manos el propio Poder Judicial. Y te voy a decir, no es la primera vez. Yo recuerdo que yo tuve bajo mi ponencia en la Suprema Corte una demanda de un particular contra la mismísima Suprema Corte por algunas obras y por algunas cuestiones que en su caso consideró que no habían sido debidamente remuneradas o que había un tema ahí de algunos recursos que se le debieron de haber pagado y no se le pagaron o según se revisó y se le dio la razón al particular en contra de la propia Suprema Corte. Y esto fue bajo mi ponencia y por unanimidad de votos. A ver, tenemos que caminar y vivir en un estado de derecho. Y si lo queremos ver así, mi querida Carmen, ahí está la normativa, los recursos legales para protegerte. Olga Sánchez Cordero, seguiremos hablando si me lo permites porque, bueno, hay otros muchos temas de los cuales tendrás que hablar en este país cuando seas parte ya de la estructura gubernamental en la práctica. Desde luego el tema de las desapariciones forzadas, el tema de la amnistía, el tema de lo que hemos hablado en otras ocasiones y seguiremos hablando si me lo permites. Pero por lo pronto dejamos hasta aquí la presentación que haces de esta iniciativa sobre el tema de la marihuana, que te agradezco la dejes aquí el documento, esta discusión necesaria que se está dando sobre la Fiscalía en México y los demás asuntos que hemos abordado esta mañana contigo. Gracias por tu visita y seguiremos al habla si me lo permites. Muchísimas gracias y dejo un mensaje al auditorio. Bienvenida a la apertura para que se puedan manifestar tanto en la ley de fiscalía como en la ley de la regulación y control de la cannabis.